Ejerció la profesión de abogado durante los años 2006 y 2007, años durante los cuales fue becario de la Comisión Fulbright. ¿Con qué alcances? En caso de respuesta afirmativa, fundamente si tal ejercicio era compatible con la beca atendiendo al reglamento que rige su otorgamiento. Yo obtuve dos becas de Fulbright, de la Comisión Fulbright. Una para participar de un seminario de jóvenes líderes en el año 2006 y otra para participar de una continuidad, de un segundo momento de este seminario en los Estados Unidos al que no asistí producto de la enfermedad de mi padre, motivo por el cual decidí permanecer en la Argentina. Recibí recientemente una nota de la directora de la Comisión Fulbright que recordaba este episodio. Durante ese periodo yo no ejercí la profesión como litigante, ejercí la profesión en otras funciones que exigieron, como decía Germán Vidar Campos, mi calidad de abogado. ¿Cuáles fueron estas funciones entre 2006 y 2007? Recuerdo particularmente un dictamen en el que colaboré en calidad de relator para la doctora Nelly Minchersky en ocasión de un juicio político iniciado en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fui asesor ad honorem del diputado Guillermo Smith de la coalición cívica en la sala juzgadora que removió a un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego fui asesor del diputado Smith y del bloque de la coalición cívica en las comisiones de Seguridad, Justicia y Asuntos Constitucionales. Tareas que no hubiera podido desarrollar si no fuera por mi calidad de abogado. Y sí, eran por supuesto compatibles con las becas que me había concedido la Comisión Fulbright. Ejerció la profesión de abogado mientras fue becario del doctorado de investigación en el extranjero a partir del año 2009 y finalizado en 2012 en la Universidad degli Studi di Ferrara, y en su caso, ¿con qué alcances? En caso de respuesta afirmativa, indique si tal ejercicio era compatible con los estudios respectivos. No fui abogado litigante en ningún país extranjero, pero ejercí como jurista en tareas de investigación y realizando 2 doctorados de investigación. Ejerció la profesión de abogado mientras realizó sus estudios para obtener el doctorado de Derecho en la rama de Ciencias Penales, Universidad de San Carlos de Guatemala, finalizado también en el 2012. ¿Con qué alcances? Y en caso de respuesta afirmativa, fundamente si tal ejercicio era compatible con los estudios respectivos. No, la respuesta es la misma de la anterior. ¿Obtuvo habilitación profesional en Italia y o Guatemala y o algún otro país para ejercer la abogacía mientras realizaba sus estudios de doctorado? No, reitero, no he litigado nunca en el extranjero. ¿Cuál es la fecha que obtuvo el diploma de abogado? ¿Cuál fue el promedio final? No la recordaba, la recordé a partir de la lectura del currículum, creo que fue el 15 de septiembre de 2005. El promedio final fue de 8. Considerando el tiempo material requerido para cursar cualquier estudio de posgrado, ¿cómo hizo para obtener 2 doctorados en Derecho en 2 universidades ubicadas en Italia y otra en Guatemala entre los meses de abril y julio de 2012? ¿Cuáles fueron las materias cursadas en ambos doctorados y cuál es su carga horaria? Bueno, en realidad la pregunta no es del todo correcta. Yo no obtuve 2 doctorados entre abril y julio, o mejor dicho, no realicé 2 doctorados entre abril y julio de 2012. Lo que hice entre abril y julio de 2012 fue defender, discutir las tesis de doctorado elaboradas en los 3 años anteriores. 3 años anteriores a los cuales me pude dedicar pura y exclusivamente a la actividad académica en Italia y en Alemania. Esta actividad la pude desarrollar, como se dijo cuando se dio lectura a mi currículum, gracias a una beca que obtuve de parte del Estado italiano por concurso
de oposición y antecedentes, obteniendo el primer lugar en toda el área humanística de la Universidad de Ferrara. Es decir, no fueron 2 doctorados que realicé en 3 meses. Las discusiones fueron realizadas, sí, una en abril, la otra en julio de 2012, pero es el resultado del trabajo de 3 años en los que estuve viviendo en el exterior, en Italia y en Alemania, dedicado exclusivamente al estudio. Aclare cómo obtuvo el doctorado en la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando simultáneamente, siempre según su currículum vitae, llevaba a cabo actividades en la Argentina. Explique contenido de su tesis de doctorado y método de cursada e investigación. ¿Cuáles fueron las materias cursadas en ambos doctorados y cuál es su carga horaria? Bueno, la pregunta respecto del doctorado de Guatemala, en parte la he respondido en la pregunta anterior. Yo me encontraba realizando ya actividades laborales en la Argentina, pero tuve que viajar a Guatemala solamente para la defensa de la tesis, es decir, para presentarme frente a un tribunal internacional compuesto por un profesor español, una profesora chilena, un profesor mexicano y nada más. La tesis fue realizada en los 3 años precedentes. Respecto del contenido de las tesis de doctorado, bueno, se trata de 2 tesis. La tesis italiana es una tesis de dogmática jurídico-penal que trata el tema de la responsabilidad de las jerarquías militares y políticas en los crímenes de lesa humanidad. Es, en lo que se conoce en la dogmática, un problema de autoría y participación en la que me puse como objeto, no sé si he logrado el resultado, pero al menos esa fue la intención, cuestionar lo que es la doctrina de la responsabilidad del dominio del hecho por dominio de aparato de poder, que fue la doctrina empleada por la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares. Y esto lo hice tratando de aportar a este debate doctrina más moderna que la que se manejaba en los años 80 en materia de autoría y participación. La tesis de Guatemala, la tesis es un doctorado en ciencias penales, es un estudio sobre nuevas formas de control social. Desde una perspectiva crítica se ha hablado durante muchos años respecto del panoptismo como un fenómeno de control social que la cárcel proyecta hacia el conjunto de la sociedad y de las instituciones disciplinarias. Sin embargo, hay algunos autores, como Thomas Mathisen, Simon Bauman, que introducen un concepto que denominan sinoptismo y que apunta a la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración de conductas. Se parte entonces de una premisa distinta. Ya no se habla solamente del disciplinamiento institucional, aquel que tradicionalmente cuestionó la teoría crítica, sino también de un disciplinamiento o de un autodisciplinamiento que hacen los individuos a través no solamente de los medios de comunicación, sino a través de la introyección de pautas de consumo y de hábitos diversos. Respecto del método de cursada, el método ha sido diverso. En Italia no se exige el cursado de materias como se lo exige en muchas universidades nacionales. Italia cuenta con un sistema de créditos que deben ser probados y demostrados en forma anual. No es un sistema más sencillo que el del cursado de materias, porque estos créditos deben demostrarse, por ejemplo, a través del aprendizaje de un idioma. Es decir, uno de los requisitos para poder pasar de año y acceder del primer año al segundo año y del segundo al tercero del doctorado es mostrar la evolución en el conocimiento de un idioma. En mi caso fue el idioma italiano y el alemán. Por eso
respondiendo a la pregunta, no había materias. Uno podía optar por determinados cursos, seguirlos. Esos cursos, si uno concurría con frecuencia y esto era demostrado, también sumaban puntaje. Pero más que la participación pasiva en cursos, que uno puede ir y sentarse en un aula, escuchar y luego presentar un trabajo práctico o una monografía y ahí se terminó la historia, implicaban además la obligación de producir resultados académicos en forma periódica, resultados académicos que debían ser presentados en congresos y en foros de la especialidad en la cual se estaba haciendo el doctorado. Este era el modo de cómputo y de acreditación de los puntos necesarios para poder avanzar en la cursada de ambos doctorados. ¿Dónde trabajó a partir del momento en que se recibió de abogado? Yo me recibí de abogado terminé de cursar en el año 2004 a los 23 años y en el año 2005 comencé a colaborar en forma ad honorem. Bueno, como saben, para quienes no provenimos de una familia dedicada al derecho, no siempre es fácil la inserción en el mercado laboral o en el circuito jurídico. Mi primer función fue la de ser asesor ad honorem del diputado Guillermo Smith en la sala juzgadora a la que hacía mención antes, y luego asesor en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Seguridad y Justicia, donde he tenido, gracias a la generosidad del diputado Smith, la posibilidad incluso de elaborar proyectos de ley como el proyecto del Sistema de Prevención Comunitaria del Delito para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa fue mi primera tarea, que también realicé en función de mi calidad de abogado, luego de haberme recibido. Dado que en su currículum menciona haber realizado 9 cursos de posgrado entre 2006 y el primer cuatrimestre de 2008, de una extensión que va de 20 a 42 horas, indique en qué lugar trabajaba, cuáles eran sus funciones y cuál era el horario de tareas en los años 2006 a 2008. ¿Cuántos viajes al exterior hizo entre 2010 y 2014? Indique destino y cuánto duró cada uno. Bueno, voy a tratar de responder esta pregunta con la información que recuerdo. Los 9 cursos de posgrado que realicé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que, por cierto, me fueron computados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, ahí se menciona que son cursos de 20 o 42 horas. Por supuesto que no fueron 20 o 42 horas de cursada de corrido, ¿no? Se cursaba 2 o 3 veces por semana, 2 veces por lo general en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. De 18, por lo general, mis horarios de cursada eran a partir de las 18 o 20 horas en adelante. Cursos de 1 hora y media, de 2 horas. De ese modo los completé. Entre 2006 y 2008 trabajaba, como mencioné recién, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto de viajes al exterior realizados en el periodo 2010 y 2014, entre 2010 y 2014 yo residí en el exterior porque estaba completando mis estudios y como consecuencia de lo que se me exigía para poder progresar y avanzar año tras año en mis estudios de doctorado, tenía que viajar y participar en distintos foros de discusión de mi especialidad en distintos países de Europa. Estos viajes eran financiados por la universidad que me había becado, porque se entendía que era parte no solamente de mi formación, sino que estaba en cierto modo obligado a acreditar estos cursos. Viajes realizados entre 2012 y 2014 he tenido varios.
muchos de ellos por motivos académicos, financiados en buena medida por quienes me han invitado a dar charlas, conferencias en Chile, en Brasil, a dar cursos de posgrado en Bolivia o a participar de congresos en España, en Italia. En otros casos, los menos, sin duda, han sido financiados con recursos propios o con ayuda familiar. ¿Cuál es el origen de los recursos con los que pagó pasajes y estadías? Lo respondí en la respuesta anterior. ¿Dónde trabaja en la actualidad? ¿Qué funciones cumple? Señala que se desempeñó como asesor del Senado de la Nación desde 2012 hasta la fecha. ¿Puede justificar fehacientemente que las tareas realizadas en tal carácter se relacionan con el derecho o temas jurídicos? Sí, yo me desempeño como asesor de la Dirección de Obras y Servicios Generales de esta casa desde enero de 2012. Mi actividad no está vinculada al mantenimiento de la casa, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Si así fuera, probablemente en este momento no tendríamos luz o tendríamos algún tipo de problemas. Mi función es estrictamente jurídica. Como ustedes saben, en toda dependencia administrativa que ejerce facultades de compras o de cualquier tipo que tenga que ver con la administración de un área de un poder del Estado, es necesario realizar actos administrativos que requieren control letrado. Hay plazos, hay recursos, hay impugnaciones, hay expedientes que deben ser seguidos por personas que tienen conocimientos jurídicos. Por lo tanto, la respuesta es sí, es una tarea eminentemente jurídica. ¿Cuál es su remuneración neta? ¿Quién o quiénes son sus superiores jerárquicos? ¿Y en qué horario desarrolla sus tareas? En este momento mi remuneración neta es de poco más de 30.000 pesos. Mis superiores jerárquicos son Daniel Lauro, el señor Carlos Di Chiara. Y respecto de los horarios, bueno, esto depende de la actividad que tenga que cumplir en cada día. Uno puede a veces en este tipo de funciones permanecer 8, 10 horas en una oficina, días en los que hay menos carga de trabajo, días o actividades que permiten que ese trabajo uno lo pueda realizar fuera del ámbito del Senado, relativo a la tarea que sea necesaria en cada momento. ¿Cuál es su condición tributaria? Soy monotributista, pero no facturo hace bastante. ¿Existen antecedentes de actuaciones suyas en recursos, defensas, apelaciones o cualquier otra actividad profesional propia de las tareas de un letrado? ¿Posee un conocimiento profundo de la praxis judicial? Evaluar si tengo o no un conocimiento profundo de la praxis judicial, quizá preferiría dejarlo a consideración de las señoras senadoras y los señores senadores. Yo no he ejercido como abogado litigante, salvo en pocos casos y ante pedidos concretos que me han realizado, sobre todo en materia de ejecución penal. He ejercido también como abogado, aunque no como litigante, en la elaboración de dictámenes que me han sido solicitados muchas veces por funcionarios públicos, muchos de los cuales ya han sido nombrados y enumerados en el currículum del que ya se ha dado lectura. En su currículum vitae surgen superposiciones de fechas con respecto a su participación en distintas jornadas. Así, menciona que participó del Congreso del Pensamiento Nacional en la ciudad de Tandil del 23 al 26 de abril de 2014, señalando asimismo que participó en el Seminario Reforma del Código Penal, primer encuentro en el Colegio Nacional de Buenos Aires, el 24 de abril del mismo año. ¿Qué explicación puede dar al respecto? Bueno, la explicación es que durante 2014 fue un año
bastante intenso para mí, por la reforma y por el debate que dimos algunos respecto del proyecto, el anteproyecto de reforma del Código Penal a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto implicó para mí un sacrificio personal muy grande y también para mi familia, por supuesto. No suelo recordar las fechas de las charlas y de las conferencias y de cada uno de los debates, pero en este caso sí recuerdo, porque la actividad a la que se hace referencia, que tuvo lugar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue una actividad particularmente importante porque contó con la participación de 2 miembros de la comisión, cosa que en aquel momento de tanta incertidumbre y de tanto debate político era difícil. Me refiero a la intervención del doctor Zaffaroni y del doctor Ricardo Gil Lavedra en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ese día, el 24 de abril, por la tarde, concluida esa actividad, me dirigí, falta una actividad, porque del Colegio Nacional de Buenos Aires me fui a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para dar otra charla sobre el mismo tema que había sido organizada por una agrupación estudiantil, y desde la Facultad de Derecho me fui a Retiro a tomar un ómnibus que me llevó a Tandil para participar del evento de los días 24 a 26 de abril de 2014. Si hay un error respecto del día 23, esto se debe a que habitualmente no suelo completar mi currículum apenas hago las actividades, sino que lo hago luego certificados en mano. Y el certificado de la actividad de Tandil efectivamente dice que la actividad se desarrolló del 23 al 26 de abril, pero mi llegada a Tandil fue el día 24. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha negado su desempeño como asesor en dicha entidad profesional, negando lo manifestado por usted en su currículum vitae. ¿Qué puede decir a ese respecto? Bueno, no tengo mucho para agregar respecto del descargo que ya ha sido leído por el señor locutor, más que decir que efectivamente se trata de una relación laboral que tuve, que no podía omitir. Si lo omitía estaba incurriendo en una omisión que considero no era debida, no era propia, no era correcta, de modo que debía consignarla. Esa tarea en mi currículum figura expresamente como desarrollada en el mes de enero de 2014. De modo que se hace difícil asumir que puedo haber tenido la intención de enaltecer o de extender mi currículum con una actividad que yo mismo declaro que no tuvo una duración mayor a la de un mes. Respecto de la calificación o del nomen empleado respecto de la actividad realizada, el impugnante señaló que yo debería haber consignado que se trató de una pasantía educativa. Y en rigor de verdad, por más que el contrato pudo haber sido un contrato de pasantía, el mismo impugnante reconoce no tener constancia alguna de qué tipo de contrato se celebró. Aún en el caso en el que hubiera sido un contrato de pasantía, las pasantías educativas requieren una instancia de formación del pasante. Caso contrario, estamos simplemente ante una contratación a bajo costo y exenta de todas las obligaciones que impone el derecho laboral. Aparentemente este era el caso. Yo no recibí ningún tipo de instancia formativa, ningún tipo de instrucción de parte del Colegio Público de Abogados. Por lo tanto, no es correcto denominar a esa actividad como una actividad de pasantía educativa. Se dice en la impugnación que simplemente
se me había encomendado realizar tareas de procuración. Y aquí vemos cómo juega un poco el lenguaje, ¿no? Porque si nos atenemos estrictamente al significado de la palabra o del concepto de procuración y de qué es un procurador, no podría ser procurador quien no ha hecho los estudios para hacerlo. En todo caso se llamará de otro modo, gestor, cadete, o como muchas veces se denosta a los estudiantes que empiezan la carrera y tratan de insertarse en el mundo laboral, meros pasapapeles. La tarea de procuración entonces ha asumido en nuestro lenguaje cotidiano un significado que excede al del diccionario, a la tarea del procurador que ha hecho los estudios y que ha obtenido el título para ejercer como procurador. ¿De qué modo entonces podía consignar yo en ese currículum la identificación de una tarea que realicé por apenas un mes? Trabajé efectivamente en el área dedicada a los asuntos jurídicos y dentro de ese área todos éramos llamados asesores. No tengo más que decir al respecto. Explique en qué consiste su participación en organizaciones académicas como, por ejemplo, la British Society of Criminology. Bueno, participo de varias sociedades científicas. En algunas, como la que se me pregunta, la British Society of Criminology, soy simplemente miembro. Asisto en la medida de lo posible a los congresos, trato de participar con ponencias, de mantenerme al tanto de los debates que se dan en materia de criminología en el mundo anglosajón. En otras sociedades científicas tengo otro tipo de responsabilidades, en algunas responsabilidades altas, como en la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, de la que soy secretario adjunto. En la Asociación Internacional de Derecho Penal he sido elegido en septiembre pasado presidente del Comité de Jóvenes Penalistas. Es una asociación centenaria fundada por uno de los padres fundadores del derecho penal, Franz von Liszt. Y en otras sociedades desempeño roles específicos. En la Sociedad de Académicos sobre el Genocidio integro un comité de revisión de resoluciones, y en otras soy simplemente miembro y trato de participar porque me interesan los debates que se dan en su seno. ¿Considera usted que, a la luz del artículo 114 de la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación debiera estar integrado por un miembro de la Corte Suprema? ¿Interpreta usted que el artículo 114 de la Constitución habilita la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, abogados, jueces y académicos? ¿Cuál es su interpretación sobre la representación equilibrada del organismo? Yo creo que es preferible y es saludable, a la luz de lo que establece la Constitución Nacional, que no haya una interferencia en el Consejo de la Magistratura de parte de ningún miembro de un tribunal que es además la cabeza de uno de los poderes del Estado. Respecto de la pregunta que se me hace sobre la elección de los magistrados, entiendo, bueno, que es una cuestión que ya ha sido resuelta por la Corte en el fallo Rizzo, y creo que el voto de la mayoría ha sido bastante contundente al respecto. ¿Pero cuál es su opinión? Mi opinión es que los representantes de los abogados y de cada uno de los estamentos que están establecidos en la Constitución Nacional deben ser elegidos por los miembros de cada uno de estos estamentos. ¿Cuáles son sus opiniones o comentarios? Sí, señor presidente. Vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio. El candidato está exhausto de tantas preguntas. Así que hacemos un cuarto intermedio de 15 minutos. Después terminamos el cuestionario y acto seguido el aviso a los senadores. Ya tengo la lista de oradores abierta con el senador Cinema de Villa. Vamos a pasar directamente al interrogatorio de los senadores. Muchas gracias.
Crexer. Vos dejá aparecer.